La práctica que corresponde para esta ocasión es el estudio de las bacterias pertenecientes a lo que es a la familia Enterobacteriaceae. Y en esta oportunidad vamos a hablar lo que son del coprocultivo. Este documento fue proporcionado con los estudiantes del laboratorio de cuarto año, laboratorio clínico, y vamos a hablar sobre todas estas bacterias que son consideradas como heteropatógenas y son un grupo heterogéneo y muy extenso de bacilos gram negativos cuyo hábitat natural es el intestino de los seres humanos y de los animales. Y la familia corresponde a muchos géneros, por ejemplo, el género Escherichia, al género Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella. Tenemos lo que son Proteus, Serratia y algunos microorganismos entéricos, por ejemplo, la Escherichia coli, son parte de la microflora normal y en forma incidental produce lo que es enfermedad. Incluso puede llegar a producir lo que es infección de vías urinarias. Con respecto a lo que es Salmonella y Shigella, por lo regular son patógenas para el ser humano. Y los miembros de esta familia comparten las siguientes características que son bacilos gram negativos, ya sea móviles con flagelos perítricos o no. Y en este caso se multiplican en medios de cultivos con pectona o extracto de carne, añadiéndole lo que son en algunas ocasiones algunas sustancias. Los medios de cultivo que comúnmente se utiliza es un medio de cultivo que comúnmente nos va a permitir identificar el tipo de enterobacteria que queremos aislar. Por ejemplo, en el agar maconque, aquí este medio de cultivo nos va a crecer todas las enterobacterias y dependiendo del tipo de enterobacteria, así va a utilizar lo que es el sustrato o no. Hay que recordar que un individuo nace con la mucosa intestinal libre de microorganismos, pero en forma inmediata comienza a poblarse con una microflora altamente selectiva que proviene de lo que es de la cavidad oral, de la saliva, de la mucosa respiratoria y de los alimentos que se ingieren. Conforme el individuo se desarrolla, este peritatismo intestinal se hace más evidente y los hábitos alimenticios son más frecuentes. La constitución, por ejemplo, de la dieta es más compleja y completa y la flora intestinal se ve ya se va haciendo ya más diversa, de aerobia que predominaba al inicio, va siendo reemplazada progresivamente por aquellas bacterias facultativas y luego por anaerobia. Una pequeña muestra de ese contiene lo que es un número bastante considerable de enterobacterias y lo comúnmente se utiliza esta muestra de ese para realizar lo que es el estudio de estas bacterias pertenecientes ya a la familia Enterobacteriaceae. En algunas ocasiones hay que recordar también, y los grupos de exposición van a hablar sobre respecto a estos temas, es que estas bacterias pertenecientes a esta familia fermentan lo que es glucosa en vez de oxidarla y lo vamos a comprobar en una prueba bioquímica. A menudo producen gas también, aunque pueden fermentar una amplia gama de carbohidratos, producen catalasa y no producen oxidasa. Además pueden reducir lo que son los nitratos a nitritos. Un medio de cultivo de gran importancia, como les he mencionado anteriormente, es el agar maconque, en el cual este medio de cultivo es selectivo y diferencial. ¿Por qué es selectivo? Porque va a inhibir el desarrollo de bacterias gram positivas y diferencial porque no, en este caso nos va a separar lo que son las bacterias que fermentan la lactosa de aquellas que no la fermentan. Entonces las bacterias que fermentan la lactosa producen cantidades generosas de ácido, lo que hace que el indicador rojo neutro del medio de cultivo vire hacia un color rosado intenso, por lo que las colonias se observan de ese color, pero aquellas bacterias que no la fermentan, entonces por ende no van a producir lo que es ese cambio de color y por lo tanto las bacterias se van a observar incoloras, y esto nos va a demostrar que son lactosas negativas. ¿Cuáles son las bacterias lactosas positivas? Tenemos lo que es a la Escherichia, al género Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, y bacterias lactosas negativas que son incoloras. Tenemos a Salmonella, Shigella, Proteus, incluso Pseudomonas, aunque Pseudomonas no pertenece dentro de la familia de las Enterobacteriaceae. Comúnmente se puede realizar lo que es una tinción de Gram, un frotis bacteriano teñido con la tinción de Gram, pero esta tinción de Gram nada más nos va a decir que es una bacteria Gram negativa de color rosado, pero a partir de ese frotis no vamos a saber
qué tipo de bacteria es. Entonces se hace un cultivo. Y el cultivo de ese se le llama lo que es un coprocultivo. Vamos sospechando de que si el paciente presenta lo que son infecciones gastrointestinales, entonces es recomendable utilizar o dejar un coprocultivo, que este tarda lo que es 3 días. ¿Y cuál es la utilidad de este coprocultivo? Es útil para poder identificar el agente etiológico de la enfermedad gastrointestinal y así poder tratarlo con el antibiótico específico, aunque algunas bacterias se autoeliminen. ¿Cuáles son las bacterias de importancia clínica en el coprocultivo? Tenemos lo que son Shigella. Esta Shigella produce lo que es una disentería basilar. También existen parásitos que producen una disentería, por ejemplo, en Entamoeba histolítica llega a producir una disentería mediana, pero Shigella llega a producir una disentería basilar que se manifiesta con fiebre, vómitos, cólicos, tenesmo y diarrea acuosa. Y en el primer o segundo día de la enfermedad hay deposiciones frecuentes. Existe lo que son varios tipos de Shigella, como Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella somni, que en este caso va a ser necesario realizar lo que es el estudio a través de lo que son pruebas bioquímicas para poder diferenciar cuál tipo de Shigella es. El género Salmonella también llega a producir una lesión en el intestino, produciendo lo que es una gastroenteritis aguda. Aquí el paciente va a presentar lo que son dolores abdominales súbitos, diarrea, náusea, fiebre y vómito. Los más importantes, que en este caso tenemos a la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi A y paratyphi B, y son las responsables de lo que es el síndrome de la fiebre entérica. Entonces, es bien importante que nosotros, ¿verdad?, sepamos cuál es la diferencia de cada una de estas, pero a partir, ¿verdad?, a través de la prueba bioquímica, entonces nos va a permitir diferenciarlo. Vibrio cholerae, en este caso, el cólera es epidémico y es causada por Vibrio cholerae 01, porque existen lo que son varios serotipos. Incluye lo que es el biotipo clásico y el TOR, y en este caso se utiliza un medio de cultivo específico solo para el aislamiento de Vibrio cholerae. También otras de las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae tenemos a Yersinia spp. La forma más común de la enfermedad es una gastroenteritis aguda con dolor abdominal, y la más importante es la Yersinia enterocolítica. Y la muestra debe recolectarse, nos dice acá, en estadio agudo de la enfermedad. Campylobacter, Clostridium, casi no se detectan, casi no se aíslan lo que es en el laboratorio. La Escherichia coli sí se aísla en el laboratorio, que es el agente causal de brotes en los recién nacidos e infantes, produciendo lo que es la aparición brusca de diarrea acuosa profusa, de apariencia de agua de arroz con olor a pescado y vómito. Y tenemos lo que es la Escherichia coli O157H7, que es una de las cepas productoras de una toxina llamada verotoxina, causante de la colitis hemorrágica. Y también tenemos lo que son a las aeromonas, que en este caso casi no es muy común aislarla en este caso, ¿verdad? Más que todo, solamente nos enfocamos a otras bacterias. Acá podemos observar el medio de cultivo quedando lo que son diferentes colores de colonias. Tenemos colonias rosadas y estas son consideradas como lactosa positivas. Entonces, dependiendo del medio de cultivo que se esté utilizando, así va a ser su color. ¿Cuáles son las muestras que comúnmente se utilizan? Tenemos lo que es, podemos utilizar una materia fecal o un hisopado anal. Acordémonos que a veces aquellos pacientes que se encuentren estreñidos, a veces les dificulta dar lo que es una muestra de ese, y para ello se hace, ¿verdad? O se deja lo que es un hisopado anal. ¿Cuáles son las indicaciones de la toma de muestra? Aquí, por ejemplo, si se recolecta en un recipiente, ¿verdad?, de plástico, ese recipiente tiene que estar libre de microorganismos, tiene que estar completamente estéril. Y la muestra debe de llevarse inmediatamente al laboratorio y de haberse recolectado de las maneras higiénicas o teniendo en cuenta, ¿verdad?, de evitar lo que es su contaminación. También, si las heces no se procesan inmediatamente, en algunas ocasiones se puede solicitar o se puede meter lo que es en medios de transporte como cal y bleyo.
Ya, y en algunas ocasiones, ¿verdad? Se recomienda que la muestra de heces se almacene en lo que son en lugares frescos y no se lleva inmediatamente al laboratorio. Solo se procesarán las materias líquidas o a lo sumo las materias fecales pastosas. Ya también hay que observar si existe lo que es la presencia de moco, pus o sangre en esa muestra de heces. Y no se van a procesar las muestras de heces que estén sólidas ni contaminadas con orina. Entonces hay que llevarlo inmediatamente al laboratorio para, en este caso, tener en cuenta, ¿verdad?, que este tipo de parásitos eh, que, que también, ¿verdad?, puede producirlo, un tipo de parásito puede producir este tipo de muestras líquidas o a lo sumo pastosas, hay que poderlo diferenciar. Si estamos sospechando de un parásito, entonces al realizar un examen directo al fresco, y eso lo vamos a estudiar el otro ciclo. Entonces, esto tenemos que diferenciarlo, lo que son estas bacterias con los parásitos que van a presentar la misma sintomatología e incluso las mismas características en las heces. ¿Cuáles son las personas de riesgo? Mujeres embarazadas, recién nacidos, lactantes, personas inmunodeficientes y ancianos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? A través de los medios de cultivo. Ya en estos medios de cultivo nos va a permitir lo que es el crecimiento de bacterias enteropatógenas. Y tenemos lo que es el medio de cultivo agar-McConkey. Que este medio de cultivo agar-McConkey es un medio de cultivo que les decía que es selectivo y diferencial. ¿Por qué selectivo y diferencial? Porque va a inhibir lo que es el crecimiento de bacterias gram positivas y diferencial porque nos va a permitir diferenciar entre las bacterias gram, en este caso las bacterias lactosas negativas como las lactosas positivas. Si la bacteria fermenta lo que es el ácido o produce grandes cantidades de ácido, tiene la capacidad de fermentar lo que es la lactosa. Entonces las colonias se van a observar de color rosado. Y le decía que las bacterias que son de color rosado son las bacterias como Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter y Citrobacter. A diferencia de las bacterias lactosas negativas que son incoloras, van a ser las otras, ¿verdad? Salmonella, Shigella, etc. El medio de cultivo sin inocular, este medio de cultivo viene siendo de color rosado. Una vez que está inoculado, va a depender del género de las bacterias que se van a aislar. Por ejemplo, acá tenemos cada una de las bacterias del género, cómo se observa en el medio de cultivo agar-McConkey. Vamos a aumentar un poco acá. Y aquí tenemos en el primero a Klebsiella. Ustedes se fijan, la Klebsiella son colonias rosadas, ya son colonias mucosas, redondeadas. Aquí tenemos a Salmonella, que son colonias incoloras o transparentes. Podemos observar lo que es a Vibrio cholerae, cómo crecen en agar-McConkey. Ya en algunas ocasiones pueden ser translúcidas, que van desde incolora hasta un rosado claro. Entonces, pero ahí se va a reportarlo con lo que es como lactosa negativa. La Escherichia coli es una lactosa positiva. Aquí las colonias vienen siendo un poquito más pequeñas que la Klebsiella, ya, y van a ser de color rosado. Las Shigella son colonias incoloras y transparentes, y en este caso son colonias lactosa negativas. Pseudomonas sigue, también es una lactosa negativa. Recordémonos que Pseudomonas no es considerada como una enterobacteria, ¿verdad? Pero sí ha producido lo que son algunas características ya parecidas a lo que es a una enterobacteria. Ese es con respecto a la agar-McConkey. También existe un medio de cultivo para enterobacteria y es un medio de cultivo diferencial, y es el medio de agar eosina azul de metileno, conocida como EMD. Ya se utiliza el uso de eosina y azul de metileno, permite la diferenciación entre organismos fermentadores de lactosa y no fermentadores. Ya en este caso se le agrega algunos componentes, se le agrega, por ejemplo, los colorantes eosina y el azul de metileno son inhibidores, nos va a permitir lo que es inhibir a las bacterias gram positivas. Y este es de gran utilidad para aquellas bacterias gram negativas, y especialmente nos va a permitir el crecimiento de bacterias enteropatógenas. Aquí está lo que es el medio de cultivo sin inocular, ya, y en este caso las colonias empiezan a desarrollarse al cabo de
24 a 48 horas de que se ha inoculado lo que es la muestra de interés. Klebsiella aquí nos da lo que son colonias grandes, convexas, mucosas, de forma irregular, con bordes ondulados de color rosa oscuro. Este medio de cultivo EMB es bien específico para la Escherichia coli, porque nos va a dar con lo que son colonias negras verdosas con el característico brillo metálico. Nos va a dar ese brillo metálico. A diferencia de Pseudomonas también, si ustedes se fijan, se presenta lo que es un pequeño brillo, pero ahí es verdad, nosotros utilizamos lo que es nuestro olfato para oler, ¿verdad? Lo que son estas placas así tapadas, porque tenemos que evitar que exista lo que es una contaminación. Y en este caso, estas colonias podemos realizar lo que es, al sembrarlas, ¿verdad? Podemos realizar lo que es otro estudio a través de lo que son pruebas bioquímicas. Hay otro medio de cultivo que se llama agar silosa lisina desoxicolato XLD, XLD, sí, así es. En este caso utiliza lo que son carbohidratos como silosa, sacarosa y lactosa. Ya es un medio moderadamente selectivo y diferencial y nos permite lo que es el aislamiento y diferenciación de microorganismos gram negativos entéricos patógenos, por ejemplo, Salmonella y Shigella. Ya, y especialmente recomendado para el aislamiento de especies de Shigella. Y aquí nos dice, ¿verdad?, la cantidad de muestras a utilizar. Sin inocular viene siendo de así como un color rojizo. Ya inoculada, si ustedes se fijan acá, Klebsiella nos da lo que son colonias grandes de color amarillo pálido, mucoide y opacas, con una zona de precipitación amarilla alrededor de las colonias. A diferencia de la salmonela, ya acá en salmonela nos va a ir dando lo que es un colonia roja, pero va a ver lo que es la producción de ácido sulfídrico y ahí las colonias se van a observar un poquito negro, porque cuando hay presencia de ácido sulfídrico en los medios de cultivo se va observando lo que son ese, ¿verdad? Un color negro. En Shigella son colonias translúcidas rojas rodeadas de zonas rojas. La E. coli se observa lo que son de color amarillo y Pseudomonas se van a observar colonias rosadas planas y ásperas, ya que en algunas ocasiones, ¿verdad?, presenta también un olor dulce. Tenemos un medio de agar entérico llamado Hectoen. Este medio de cultivo llamado Hectoen también lo tenemos en el laboratorio. Ahí sembramos lo que son varios tipos de muestras y hemos aislado lo que son bacterias y nos permite, ¿verdad?, realizar el aislamiento de Salmonella y Shigella. Ya a partir de heces y alimentos hemos visto, ¿verdad?, lo que es este tipo de bacteria. Esta bacteria, al sembrarla, si ustedes se fijan, el medio de cultivo sin inocular viene siendo como un color verdoso, pero ya inoculadas las bacterias van a dar un color característico de que van a ser de color verde en el caso de Klebsiella. En el caso de Salmonella viene siendo colonias verdes azuladas, típicamente con centros negros. Shigella son colonias de color verde húmeda y que realzan en el medio. Y en este caso, la Escherichia coli van a presentar lo que es colonias amarillo anaranjado. Ya va a ir cambiando lo que es el color en este medio de cultivo dependiendo de la bacteria que se esté aislando. Existe lo que es otro medio de cultivo, que es el medio de cultivo agar Salmonella Shigella. Entonces, este medio de cultivo es específico para el aislamiento de lo que es Salmonella y Shigella. Ya este medio de cultivo sin inocular viene siendo como un rosado más pálido. Ya una vez inoculado, ya empiezan a observarse lo que son colonias incoloras, en el caso de Klebsiella, en el caso de Salmonella, colonias lisas, incoloras y opacas. La Escherichia coli viene siendo como un color rojo, la Shigella viene siendo como transparente, y en el caso de que nosotros, ¿verdad?, necesitamos ya ir diferenciando, hay que realizar lo que son otras pruebas más específicas. Y también se puede utilizar lo que son caldos enriquecidos para mantener lo que son estas cepas viables, ya incluso, ¿verdad?, las podemos almacenar en la refrigeradora para realizarle lo que es un posterior estudio. Ya ahí en estos caldos se pueden sembrar lo que son muestras fecales,
hisopado rectal, de muestra de orina y muestra de alimento. Y también existe lo que son caldos gram negativos, que como les decía, ¿verdad? Nos permite preservar lo que es este tipo de bacterias para su posterior estudio. Si nosotros estamos sospechando ya lo que son de diversas bacterias, entonces se puede realizar lo que es una prueba bioquímica. En estas pruebas bioquímicas utilizamos lo que es, por ejemplo, vamos a ir hablando cada uno de ellos. Tenemos este medio de cultivo que se le llama indol. Este medio de cultivo indol es una prueba bioquímica. Este medio de cultivo indol se utiliza lo que es un medio de cultivo, ya que se llama, este medio de cultivo se llama MIO. Ya le voy a escribir acá, ya el medio de cultivo se llama MIO, que es un medio de cultivo que le determina movilidad indol ornitina. Ya, entonces este medio de cultivo llamado MIO nos va a permitir, nos va a servir para realizar lo que es esta prueba bioquímica, que es la prueba bioquímica, se le llama el indol. Estamos sospechando de una enterobacteria. Digamos que estamos sospechando de una lactosa negativa, entonces hay que realizar lo que es la prueba del indol. En este medio de cultivo, que es un medio de cultivo semilíquido, el MIO, o llamado también el otro que vamos a ponerle aquí el nombre, zinc, ya cualquiera de los dos se pueden utilizar, MIO o zinc. Este medio de cultivo se siembra lo que es con una asa en punta. Se siembra la bacteria que se ha sospechado. Digamos que queremos ver las colonias, digamos, tenemos esta colonia. Con una asa en punta agarramos lo que es esta colonia y lo sembramos en medio de cultivo de movilidad, que viene siendo lo que es este que está acá. El zinc, ahí le dice zinc. Entonces, 24 horas después, a ese medio de cultivo, a esa prueba bioquímica, se le agrega lo que es un reactivo que se llama reactivo de Ehrlich, ¿ya? Y ese reactivo de Ehrlich nos va a demostrar que existe lo que es la presencia de una enzima llamada la enzima triptofanasa. Ya la enzima triptofanasa, entonces, nos da a demostrar, ¿verdad?, que si existe lo que es la presencia de esa enzima triptofanasa, arriba de ese medio de cultivo, ahí se va a formar lo que es un anillo de color rojo. Pero si la bacteria no produce la enzima triptofanasa, entonces el anillo va a ser de color amarillo. Pero si el anillo es de color rojo, entonces se le va a poner positivo, y si es amarillo se le va a poner negativo. La otra prueba bioquímica que también se hace para poder diferenciar lo que es las especies es una que se llama rojo de metilo. En este rojo de metilo, este es un medio de cultivo líquido, se utiliza lo que es un caldo glucosado. Se siembra lo que es la bacteria que se está sospechando, de cualquier enterobacteria se siembra, y a las 24 horas se realiza lo que es la prueba de rojo de metilo. Acá se le agrega un reactivo que se le llama rojo de metilo. Se le va a agregar lo que son de 5 a 10 gotas del indicador rojo de metilo. Si se forma un precipitado de color rojo, como lo podemos ver en esta imagen acá, de color rojo, entonces quiere decir que es rojo de metilo positivo. Pero si no se forma ningún color y sigue siendo, o por ejemplo se pone amarillo, entonces es rojo de metilo negativo. De ahí otra prueba bioquímica que se hace es la prueba de citrato, que es este medio de cultivo que está acá. La prueba de citrato, el medio de cultivo es un medio de cultivo sólido. Y este medio de cultivo sólido, ya en este caso, se siembra la colonia ahí sospechosa, digamos que estamos sospechando de cualquier enterobacteria. En este caso estamos sospechando de salmonela. Entonces, con una asa en argolla, se agarra lo que es la colonia que se está sospechando y se siembra lo que es en ese tubito, en esa prueba bioquímica llamado citrato. Con esta prueba se pretende demostrar lo que es la utilización por parte de la bacteria el citrato de sodio como única fuente de carbono. Si la bacteria produce lo que es el citrato, utiliza el citrato de sodio como única fuente de carbono, va a virar el medio de cultivo de verde a azul. Y quiere decir que la bacteria ha utilizado el citrato de sodio como única fuente de carbono.
a través de un indicador llamado azul de bromotimol, va a virar lo que es el medio a un color azul. Pero si la bacteria no utiliza el citrato de sodio como única fuente de carbono, entonces no va a virar del color y el medio de cultivo va a seguir siendo verde. Entonces se va a reportar como negativo. Y en este caso, salmonela es citrato negativo. En esta prueba bioquímica nos va a permitir diferenciar eso. La otra prueba bioquímica que se habla es una prueba bioquímica que se le llama TSI. En esta prueba bioquímica TSI podemos evaluar 3 parámetros. El bisel y el fondo, que es el medio de cultivo. Aquí está el TSI, este que está acá. Podemos ver la presencia de gas y la presencia de ácido sulfídrico. Por ejemplo, si todo el medio de cultivo hubiera sido de color amarillo, lo hubiéramos reportado acá A sobre A. ¿Qué quiere decir A sobre A? Que quiere decir que el bisel va a ser de color amarillo y el fondo de color amarillo. Significa que la bacteria que ha sido inoculada es capaz de fermentar todos los carbohidratos. Especialmente es capaz de fermentar glucosa, lactosa o sacarosa y sacarosa. Pero en este caso, salmonela tiene lo que es un bisel de color rosado y un fondo amarillo, entonces es K sobre A. K sobre A significa que la bacteria solo ha fermentado un azúcar. En este caso puede ser la glucosa, ya solo un azúcar. Salmonela, su bisel y el fondo es K sobre A. Cuando hay presencia de gas, se va a formar lo que son pequeñas burbujitas. Y en esta pequeña burbujita, en algunas ocasiones, hay también la presencia de fraccionamiento del medio de cultivo. Entonces nos fijamos que salmonela es gas positivo. Y la presencia de ácido sulfídrico H2S es positivo para salmonela, se va a observar precipitados de color negro. Ya, si en este caso el bisel y el fondo nos hubiera dado K sobre K significa que la bacteria no fermenta ningún carbohidrato. Por eso es que la pseudomonas es K sobre K, porque ella no llega a fermentar ningún carbohidrato. La otra prueba bioquímica que se hace es la prueba de la urea. La prueba de la urea, en este caso, necesitamos investigar si la bacteria contiene, en este caso, utiliza o libera lo que es una enzima llamada ureasa. Si la bacteria utiliza lo que es la enzima o produce la enzima ureasa, va a virar lo que es el medio de un color, en este caso, rosado intenso. Aquí no tenemos lo que es la urea en estos frascos, pero en este caso, ¿verdad? Si la bacteria fuera lo que es produjera lo que es la enzima ureasa, va a mirar lo que es un medio de cultivo de un color rosado a un morado intenso. Y la prueba de movilidad es una prueba que en este caso salmonela es móvil, porque presenta lo que son varios flagelos, y al ser móvil, en este caso, este tipo de bacteria nos va a dar lo que es esas características en medio de cultivo zinc, llamado también millo. Y en este medio de cultivo zinc se evalúa lo que es el indol y se evalúa también lo que es la movilidad. Siempre realizándolo lo que es en un medio de cultivo semisólido, ¿verdad? Que en este caso es el medio de cultivo millo o zinc. Entonces les explico acá cómo se interpreta lo que es cada prueba bioquímica, porque más abajo aparece lo que es nada más el resultado con una imagen de los tubos que se hicieron y cómo nos da lo que son los resultados. Shigella en la prueba bioquímica nos da lo que es urea negativo, el citrato que es este, negativo, si ustedes se fijan en el color verde, porque la bacteria no utilizó el citrato de sodio como única fuente de carbono. La movilidad acá no se ve turbio aquí, por eso es que la movilidad es negativo. El indol es positivo porque se forma lo que es un anillo de color rojo. En el medio de cultivo llamado TSI, el bisel y el fondo, si ustedes se fijan, el bisel de color rojo y el fondo de color amarillo. Gas no tiene presencia de gas negativo y ácido sulfúrico negativo, y el rojo de metilo, que es este de color rojo. Entonces, y la urea es negativo. Entonces, Shigella en la prueba bioquímica nos da esta característica.
En cuanto a lo que es Yersinia enterocolítica, nos dice urea positiva. Mire, acá se les ha puesto lo que es una imagen de la urea. Ya Yersinia enterocolítica quiere decir que la bacteria produce la enzima ureasa. Ya y en este caso la utiliza virando el color del medio a un color rosado intenso. El citrato es negativo. Ya el TSI le muestro una reacción, mire, es A sobre A, que quiere decir bisel y fondo amarillo. En este caso quiere decir que la bacteria fermenta lo que son los 3 azúcares. La movilidad es negativo porque no hay turbidez, pero el indol es positivo porque hay un anillo de color amarillo. Y el rojo de metilo es positivo. En cuanto a lo que es a la Escherichia coli es rojo de metilo positivo. El bisel y el fondo es A sobre A, quiere decir que la Escherichia coli fermenta los 3 azúcares. La producción de ácido sulfúrico negativo y el gas es positivo. Vean esta forma. Vean acá. Si ustedes se fijan, hay un fraccionamiento del medio aquí. Hay un fraccionamiento. El medio de cultivo se ha levantado. Hay burbujas. Mire, aquí está una burbuja. Esto quiere decir que la bacteria produce lo que son grandes cantidades de gas. Por eso se le reporta como CO2 positivo. Y la urea va a ser positivo y el citrato va a ser negativo. Y la movilidad positiva. Klebsiella. Klebsiella viene siendo casi igual a la Escherichia coli, con la única diferencia de que el citrato va a ser positivo. Miren acá, el medio de cultivo ya es de color azul. No es ya verde, sino que viene siendo de color azul. Quiere decir que la bacteria utiliza el citrato de sodio como única fuente de carbono y por eso va a ser de color azul, lo que es el medio de cultivo. De ahí el bisel y el fondo es A sobre A, hay presencia de gas, la movilidad es negativa, el indol puede ser positivo o negativo, la urea es positiva y el rojo de metilo es positivo. De ahí tenemos lo que es Enterobacter aerogenes. Enterobacter aerogenos, tenemos lo que es el bisel, A sobre A. Hay presencia de gas, la movilidad es positiva, el indol es negativo, el citrato es positivo. Miren, el color del medio de cultivo es de color azul, rojo de metilo positivo y la urea es negativo. Y tenemos acá que podemos realizar lo que son pruebas serológicas, identificación de las principales enterobacterias patógenas, que en este caso tenemos lo que es la aglutinación por el método de látex, ya que en este caso está basada en la prueba de aglutinación. Y ahí también se puede realizar lo que es la prueba de ELISA, ya para detectar lo que son la presencia de estas enterobacterias. Decirle que estas pruebas no son muy comunes, así como unas pruebas de rutinas, lo que es en el laboratorio, porque ya son pruebas un poquito más caras, ¿verdad? En este caso, pero sí se puede realizar para poder diferenciar lo que son estos tipos de bacterias. Se puede realizar lo que son estas pruebas, ¿verdad? Prueba de inmunofluorescencia para Bacillus de serotipo 1 y el O139. Ya esta información la leen en su momento, ya, y ahí les aparece la forma de reporte, ya en este caso resultados negativos de bacterias enteropatógenas. Ya se informará, ¿verdad?, la ausencia de crecimiento de Salmonella y Shigella, mencionando todos los microorganismos incluidos en el estudio que se ha realizado. Ya, entonces, esto sería con respecto a lo que es a esta práctica, decirles que nosotros, para poder diferenciar las bacterias que pertenecen lo que es a cada enterobacteria, realizamos estas pruebas bioquímicas. Ya, porque si nos da, por ejemplo, una colonia de este color, digamos, cuando vamos a ir a Maconque, en el medio de cultivo, en el lagar Maconque, si nos da colonias de color rosado, no vamos a saber cuál de las tres es, si es Klebsiella, si es Enterobacter, bueno, 4, Citrobacter o Escherichia coli. Entonces hay que realizar pruebas bioquímicas para poder diferenciar cuál de las especies es que se está estudiando. Entonces, esto es con respecto a la práctica número 5 de las enterobacterias.